Imagina que te dijera que Irán, sí, el Irán actual, desempeña un papel crucial en la trama de las profecías y eventos globales descritos en la Biblia. Pocas personas asocian el Irán de hoy con los acontecimientos bíblicos, pues la atención suele estar en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te contara que Irán, conocido en tiempos antiguos como Persia, no era simplemente otro imperio, sino una nación señalada en las profecías para influir en el destino del pueblo elegido de Dios? Te invito a suscribirte y darle like para seguir compartiendo contenido de gran valor para el crecimiento de tu espíritu. La historia bíblica sobre los orígenes de Irán es más fascinante de lo que muchos suponen. Desde los descendientes de Noé hasta el imperio de Ciro el Grande, la historia iraní se conecta con eventos clave de la narrativa bíblica. Las profecías colocan a Persia en el centro de eventos cruciales, como la restauración de Israel y la protección de su pueblo. Es asombroso cómo Dios utilizó a Persia, un reino pagano, para liberar a Israel, reconstruir su templo y cumplir antiguas profecías. En este video, profundizaremos en cómo la Biblia detalla el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder y su papel en la formación tanto del Antiguo Testamento como de visiones proféticas futuras. Acompáñanos, porque lo que descubrirás podría cambiar tu visión de Irán, no solo como una nación en el contexto actual, sino como una pieza fundamental en el plan divino. Para entender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos remontarnos a los relatos sobre los descendientes de Noé después del diluvio. Uno de los descendientes de Jafet fue Madai, antecesor de los medos. Los medos, al unirse a los persas, sentaron las bases del imperio medo-persa, uno de los más formidables de la historia. Los medos, descendientes de Madai, ocuparon lo que hoy conocemos como Irán, mientras que los persas surgieron de la misma región y ganaron importancia más tarde, compartiendo un linaje común. Siglos después, Persia desempeñaría un papel central en la Biblia, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, quien unificó a los medos y persas para formar el imperio aqueménida, el primer imperio persa. Este vasto imperio abarcaba regiones clave mencionadas en la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. Pero el verdadero valor de Persia va más allá de su poder territorial, pues Dios usó este reino para cumplir sus promesas a los israelitas. Compartir este video puede abrir la mente de otros sobre el papel espiritual y bíblico de Persia. A medida que sigamos profundizando, nos daremos cuenta de que la influencia de Persia no solo formó parte del pasado, sino que sigue resonando en los eventos y profecías que aún se desarrollan. La influencia de Persia en la narrativa bíblica continúa en el relato de Esther, una joven judía que llegó al trono de Persia y fue instrumental en salvar a su pueblo. Durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes, se urdió una conspiración liderada por Amán, un alto funcionario persa, para exterminar a los judíos. Inspirada por su tío Mardoqueo, Esther tomó la valiente decisión de presentarse ante el rey y revelar su identidad judía, logrando revertir el edicto que amenazaba a su pueblo. Este relato, conmemorado en la festividad de Purim, muestra una vez más cómo Dios usó a Persia como vehículo de salvación para los israelitas. La relación de Persia con el pueblo de Dios sigue siendo profunda y significativa. El imperio persa no solo liberó a los israelitas del exilio en Babilonia, sino que les ayudó a reconstruir el templo en Jerusalén. Este acto de restauración, autorizado por Ciro en un decreto registrado en el libro de Esdras, subraya la importancia de Persia en el cumplimiento de las promesas de Dios. Además de su papel en el Antiguo Testamento, Persia sigue siendo mencionada en las profecías de tiempos futuros. Teólogos y estudiosos creen que en los tiempos finales, Persia, Irán, se unirá a una coalición de naciones que se alzarán contra Israel en lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39. Aunque el desenlace de esta profecía es objeto de debate, la mención de Persia indica que su influencia en la región puede tener consecuencias espirituales significativas en los tiempos venideros. El imperio persa también aparece en las visiones proféticas de Daniel, donde se predice su ascenso y su eventual caída frente al imperio griego de Alejandro Magno. Esta visión subraya que el destino de Persia no fue un simple evento histórico, sino parte de un plan divino más amplio. Incluso tras la caída del imperio persa, su influencia continuó en el mundo antiguo. Persia era conocida por su tolerancia religiosa y su respeto hacia las diversas culturas bajo su dominio. Este enfoque permitió el florecimiento de comunidades judías y, más tarde, facilitó la expansión del cristianismo. La historia de los magos que viajaron desde el este para ver a Jesús, narrada en el Evangelio de Mateo, es vista como un vínculo entre la sabiduría y espiritualidad persas y el surgimiento del cristianismo. Al reflexionar sobre estos aspectos, es evidente que Persia no fue simplemente un observador de la historia bíblica, sino un actor clave.
Desde la protección del pueblo de Dios hasta su papel en las profecías del futuro, Persia sigue siendo un símbolo de cómo Dios puede emplear naciones inesperadas para llevar a cabo sus designios. La relación entre Irán y la Biblia nos recuerda que la historia es más que una serie de eventos, es una narrativa divina en la que cada nación, por poderosa o humilde que sea, desempeña un papel en el propósito eterno de Dios para la humanidad. El impacto de Persia en la narrativa bíblica es tan profundo que trasciende las profecías y los eventos históricos, dejando huellas en la cultura, la filosofía y hasta en la estructura de la administración de las sociedades en tiempos posteriores. La influencia cultural y espiritual de Persia se puede ver, por ejemplo, en su enfoque de respeto por las prácticas religiosas de sus súbditos. Esta política facilitó el florecimiento del judaísmo durante el periodo del Segundo Templo, lo que fortaleció la identidad y las prácticas religiosas de los judíos incluso en medio del exilio. Persia creó así las condiciones para que se mantuviera y desarrollara una comunidad vibrante de creencias que luego contribuiría a la expansión del cristianismo. Además, la tradición de la biblioteca en la antigua Persia, donde se preservaban y estudiaban textos sagrados y conocimientos de astronomía, filosofía y medicina, influyó en la recopilación y estudio de las escrituras sagradas. Estos centros de conocimiento preservaron ideas y tradiciones que se filtraron al judaísmo y luego al cristianismo, nutriendo un contexto intelectual que también influyó en la teología. Uno de los ejemplos más enigmáticos de la influencia persa en la Biblia es el relato de los magos en el Evangelio de Mateo. Es ampliamente aceptado que estos sabios venían de Persia y eran probablemente seguidores del zoroastrismo, una antigua religión persa que incluía prácticas de astrología y observación de presagios. Su viaje a Belén para rendir homenaje al rey de los judíos es un ejemplo de cómo el conocimiento y la espiritualidad persas pudieron haber jugado un papel en el reconocimiento de Jesús como una figura sagrada. Este episodio destaca cómo el legado espiritual de Persia estaba profundamente entrelazado con el reconocimiento de lo divino y el desarrollo de la narrativa de la salvación en el cristianismo. En términos geopolíticos, Persia continúa siendo central en las visiones proféticas que delinean el futuro del mundo y el cumplimiento de las promesas de Dios. Ezequiel 38 y 39 describe una coalición de naciones en la que Persia, hoy Irán, desempeñará un papel clave en una confrontación final contra Israel, lo que algunos teólogos consideran una señal de los últimos tiempos. Esta guerra de Gog y Magog es interpretada como un enfrentamiento crucial que llevará al cumplimiento final de las profecías. Así, la Biblia pinta a Persia no solo como una nación poderosa en términos materiales, sino como un componente esencial en el plan divino que supera las barreras de los imperios y las eras. Incluso en el contexto del Nuevo Testamento, en la época de Jesús, la herencia de Persia y su enfoque de tolerancia e inclusión continuaban influyendo en el mundo antiguo. La Biblia subraya que cada nación y cada imperio, incluido Persia, tiene un lugar dentro de los planes divinos que trascienden las fronteras y el tiempo. De este modo, Irán, antiguamente Persia, no solo es relevante en los relatos históricos, sino también en las visiones proféticas que siguen siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. La historia de Persia, su poder cultural y político, y su función dentro de la narrativa bíblica siguen siendo un recordatorio de que Dios puede utilizar las naciones más improbables para cumplir sus propósitos finales. La trascendencia de Persia en el relato bíblico no solo es histórica, sino que tiene resonancias profundas en la escatología, las visiones proféticas del futuro de la humanidad. A través de los siglos, las profecías de Isaías, Jeremías y Daniel han planteado que Persia sería una fuerza que jugaría un papel en los eventos finales. En el libro de Daniel, se describe una visión sobre los imperios sucesivos, con Persia figurando como un poder importante en el diseño profético de Dios. La famosa visión de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2, ilustra cómo cada imperio, representado por diferentes metales, encaja en la estructura del plan divino, con Persia como una de las piezas centrales. Además, Persia aparece en otra de las visiones de Daniel, en la que se simboliza como un carnero de dos cuernos que representa la alianza entre medos y persas. Aunque este imperio fue derrotado por Alejandro Magno, esta visión profética sugiere que su existencia y su declive no fueron simplemente sucesos históricos, sino manifestaciones de un plan superior en el que Dios controla y guía la historia para cumplir su voluntad. Este ascenso y caída de imperios, tan vívidamente descrito en el libro de Daniel, revela cómo Persia era parte de una cadena de acontecimientos predestinados que llegarían a cumplir profecías clave sobre la redención y restauración de Israel. El legado de Persia incluso se menciona indirectamente en el Nuevo Testamento. En el contexto de los reyes y naciones gentiles, Isaías 44 y 45 identifican a Ciro, el rey persa, como el ungido de Dios, una designación que muestra el respeto y la trascendencia de Persia en la narrativa de salvación. A través de Ciro, Dios trajo libertad y restauración a Israel, permitiéndole regresar del exilio babilónico y reconstruir el templo en Jerusalén.
Esta acción fue vista no solo como una intervención política, sino como un cumplimiento espiritual de las promesas divinas. En la era contemporánea, algunos estudiosos consideran que las tensiones actuales en el Medio Oriente, en las que Irán juega un papel activo, podrían ser una continuación de los patrones proféticos señalados en la Biblia. Las alianzas y conflictos que involucran a Irán han llevado a muchos a reflexionar sobre el posible cumplimiento de profecías bíblicas, especialmente las que se centran en las últimas etapas de la humanidad, donde se anticipa que las naciones se reunirán para una confrontación decisiva. Pero el legado de Persia no se limita a lo político o militar. La herencia cultural de Persia, que promovió la paz y tolerancia religiosa, se mantuvo en otras civilizaciones y en los fundamentos del cristianismo temprano. La política de Persia, de permitir a sus súbditos practicar libremente sus creencias, facilitó la expansión del judaísmo y sentó las bases para el florecimiento del cristianismo bajo el Imperio Romano. En la actualidad, la influencia espiritual y cultural de Irán/Persia sigue latente en la memoria colectiva de las religiones abrahámicas. Su papel en el destino de Israel y en las visiones del tiempo final de la Biblia nos recuerda que Persia, desde sus raíces antiguas hasta su papel actual como Irán, ha sido y sigue siendo un actor significativo en la historia de las naciones y en el desarrollo de la narrativa bíblica de salvación y juicio. Al final, la historia de Persia, su ascenso y su caída, no solo resalta la soberanía de Dios sobre las naciones, sino también su capacidad para utilizar a cualquier nación para el cumplimiento de sus planes. Desde los antepasados de Persia, los medos y persas, hasta las profecías aún por cumplirse, el papel de Irán en la Biblia y en la historia mundial simboliza cómo los imperios terrenales pueden servir como instrumentos de un propósito divino más grande y eterno. El vínculo entre Persia e Israel se consolida en los relatos bíblicos con una profundidad que sugiere que su relación iba más allá de lo temporal, llegando a tener implicaciones espirituales y proféticas que resonarían a lo largo de la historia. Cuando observamos las profecías de Ezequiel, que mencionan a Persia como una de las naciones en una coalición que se opondrá a Israel en los tiempos finales, queda claro que el papel de Persia no se limita a su intervención en los eventos del Antiguo Testamento, sino que trasciende hacia el futuro. Este concepto de Persia como un instrumento de Dios se hace evidente en su rol en la liberación de los israelitas, a quienes permitió reconstruir el templo y restablecerse en su tierra. Sin embargo, en las profecías finales, la presencia de Persia parece estar ligada a un enfrentamiento que marcará el desenlace de la narrativa divina de la historia de la humanidad. Esta dualidad, ser una nación que en un tiempo fue usada por Dios para la redención y, en otro, mencionada en una coalición contra su pueblo, añade una dimensión de misterio y complejidad a la figura de Persia. Además, la estructura y organización del imperio persa, que permitió a distintas etnias y religiones coexistir en relativa paz, inspiró en muchos aspectos el modelo de gobernanza bajo el cual los judíos lograron prosperar durante el periodo del Segundo Templo. Este sistema de administración sirvió de base para el desarrollo de las comunidades judías en la diáspora y ayudó a preservar sus tradiciones religiosas. Es fascinante pensar que la expansión de estas comunidades y sus prácticas fue una preparación para la venida del Mesías, creando así un contexto cultural y espiritual fértil que facilitó la posterior expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Otro aspecto importante es el legado de sabiduría y espiritualidad de Persia. La tradición de los magos o sabios persas, que se menciona en el relato del nacimiento de Jesús, ilustra cómo este conocimiento místico influyó en el reconocimiento de lo divino. Los magos que llegaron a Belén no eran meros astrólogos, ellos representaban una antigua tradición de Persia, ligada a la interpretación de signos y la búsqueda de verdades universales. Su peregrinación para honrar al rey de los judíos destaca como las naciones gentiles también tenían parte en el reconocimiento del Mesías. Más allá de los eventos históricos, el ejemplo de Persia ilustra una enseñanza sobre la soberanía de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios usó a Persia para liberar a su pueblo, y según las profecías, Persia tendrá un papel en los eventos finales. Este ciclo refleja cómo Dios, en su poder, puede utilizar tanto a los imperios que se alinean temporalmente con su voluntad, como a aquellos que, en algún momento, puedan oponerse a su pueblo. En ambos casos, los acontecimientos sirven a un propósito que solo Él conoce plenamente. En la actualidad, cuando observamos las tensiones en el Medio Oriente, las alianzas y conflictos que rodean a Irán, Israel y sus vecinos, es fácil ver cómo estas naciones aún están en el centro de las dinámicas globales. Para algunos estudiosos de la Biblia, estas situaciones reflejan el desarrollo de las profecías, en las que se anticipa que las naciones se unirán para una confrontación final. Este contexto subraya cómo Persia sigue siendo relevante no solo como un imperio del pasado, sino como una nación que continúa desempeñando un papel fundamental en el panorama profético. Al final, la historia de Persia/Irán en la Biblia no solo es una lección sobre la política y las alianzas estratégicas de un gran imperio, sino una muestra de cómo las naciones, en manos de Dios,
pueden ser herramientas para moldear el destino de su pueblo y llevar a cabo sus promesas. Esta narrativa de Persia e Israel nos enseña que cada nación, grande o pequeña, tiene un lugar dentro del plan divino, y que cada uno de nosotros, en nuestra propia historia, también somos parte de un diseño mayor. Persia, desde los relatos de la antigüedad hasta sus menciones en las profecías futuras, simboliza la capacidad de Dios para dirigir y utilizar incluso a los poderes más grandes de la tierra en su plan eterno. Este relato no solo nos recuerda el poder de Dios sobre las naciones, sino también su fidelidad para cumplir las promesas hechas a su pueblo, independientemente de las circunstancias o de los actores que aparezcan en la escena mundial. En última instancia, el propósito de Dios se cumplirá, y Persia, como símbolo de los poderes de este mundo, siempre estará sujeto a su voluntad suprema.